Un afectuoso saludo a toda la audiencia de la prestigiosa radio cultural Filarmonía. Los saluda Juan Ciaput y en esta oportunidad me gustaría hablarles de un tema que es de gran actualidad, genera curiosidad y que por su desconocimiento está causando una serie de desinformación y temor innecesario desde mi punto de vista, así como también un optimismo desmesurado, lo cual también está equivocado. Me refiero a la inteligencia artificial y su relación con nosotros, la especie humana, en un aspecto tan amplio y horizontal como la cultura. Nos encontramos en plena jornada de celebración de las fiestas de la patria, una jornada que, siendo conmemorativa, también puede ser una brillante oportunidad para reflexionar acerca de los desafíos que tiene el Perú en estos momentos en los cuales aún seguimos en el periodo de conmemoración de nuestros 200 años de vida independiente y también 200 años de constituirnos en una república. Como ustedes saben, el ciclo de conmemoración de nuestro bicentenario culmina el 9 de diciembre del 2024 con el bicentenario de la batalla de Ayacucho. En todo ese trayecto, más allá de los aspectos políticos que no dejan de ser importantes, debemos relevar por sobre todo aquellos que consideramos nuestros logros. Estos últimos son los que nos dan la identidad. Es obvio que los hemos tenido en el ámbito empresarial, social, deportivo, cultural. En eso último, no solo somos herederos de una cultura milenaria, cuna de civilización, sino también gracias al desarrollo intelectual y calidad narrativa de Mario Vargas Llosa, el país ha obtenido un premio Nobel de Literatura, uno de los premios más reconocidos e influyentes del universo cultural. Es cierto que aún falta mucho por desarrollar, pero también es cierto que contamos con una serie de ventajas comparativas. Una de ellas es que tengamos una población mayoritariamente joven. Es casi un 40% del total de nuestra población, el que está comprendido entre los 18 y 39 años, lo cual de hecho va a facilitar la transferencia de tecnología en la medida que esa población esté lo suficientemente capacitada para poder absorberla, y eso ya es un terreno de la educación. Como ustedes saben, las transferencias tecnológicas llegan a los países a través de la juventud, la cual tiene que estar capacitada fundamentalmente en dos cosas: una educación con base en ciencias, un fuerte componente matemático, y por otro lado el conocimiento de los idiomas. Y a eso habría que agregarle la emoción que le ponen los jóvenes a las cosas novedosas. No es exclusivo de ellos, pero son importantes en el proceso de transferencia tecnológica. Sin embargo, es importante precisar que hasta el momento nuestro país viene muy retrasado en relación a los avances que se plantean en el mundo. Hemos perdido la batalla en 3 revoluciones industriales. Nos encontramos ya en la 4ª revolución industrial y ello ni siquiera es materia de discusión profunda en nuestro país. Como saben, la primera revolución industrial fue en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando incorporamos la energía que surgía de las máquinas de vapor o de carbón a los procesos industriales. Eso los dinamizó y trajo cierto ordenamiento en el rol del trabajador y generó una mayor productividad. Luego, 100 años después, logramos la electricidad, manejar, administrar la electricidad. Y ello llevó a una situación importantísima, la revolución de las comunicaciones. Se inventó el telégrafo, el teléfono y lo fundamental, se separó el mensaje del mensajero, con lo cual el mundo se hizo mucho más pequeño. Separar el mensaje del mensajero significa, por ejemplo, que antes, en la Edad Media, inclusive a inicios del siglo XIX, si una carta venía de Europa,
se demoraba 2 meses en llegar, porque 2 meses se demoraba el barco que las traía. El mensaje iba junto con el mensajero. El Pony Express, es decir, el famoso correo norteamericano que iba a caballo, ¿no? También era un ejemplo de lo que significa viajar juntos, mensaje y mensajero. Con la revolución de las comunicaciones, eso quedó atrás. El mensaje se independizó, llegó inmediato, de manera instantánea, y eso generó un cambio radical en los procesos administrativos y sobre todo en el proceso de toma de decisiones. A mitad del siglo XX nos encontramos con la tercera revolución industrial, la de la computación, con los avances informáticos y la velocidad de procesamiento de datos, que gatilló a su vez los procesos administrativos y de servicios y de producción. Luego, ya iniciado este siglo, el siglo XXI, encontramos un mundo completamente cambiado. La revolución empezó a inicios de este siglo, fundamentalmente amparada en las nuevas plataformas, en las redes sociales, en el manejo del Internet a través de los correos electrónicos, la incursión del Big Data o manejo de grandes datos, la impresión en 3D, la realidad ampliada del Internet de las cosas, la minería de datos, la abundancia de conocimiento, lo cual hace que sea una especialidad determinar cuál es el conocimiento que necesitamos de manera específica, la desmaterialización, desaparecieron las cámaras fotográficas, los almacenes físicos de memoria como los USB, los CDs, los discos duros, ¿no? Todo se almacena ahora en la nube, la radio y muchas otras cosas más, hasta llegar a la inteligencia artificial. Sin embargo, nuestro país sigue siendo analógico en muchos aspectos. No hemos entrado con toda esta revolución que también se conoce como digital. Seguimos anclados en el ámbito de la segunda revolución industrial y ni siquiera hemos entrado con fuerza, cuando digo con fuerza, con una amplitud que llegue a cualquier confín de la nación en el ámbito de la tercera revolución industrial, la de la computación. Esto a pesar que hoy los paradigmas de gestión, de gerencia moderna, están cambiando y las que mandan no son las empresas que tienen grandes almacenes, grandes extensiones de terreno, grandes infraestructura, sino las empresas .com, aquellas que han apostado por investigación, por innovación, por desarrollo, por el porvenir, por guión venir, por lo que está por venir. Estas empresas son Amazon, Google, Facebook, Microsoft, IBM, Apple, Tesla, que dicho sea de paso se encuentran a su vez entre las empresas que generan mayor renta, son las más ricas del mundo. Pero en el terreno de la aprehensión de la tecnología también ha surgido un nuevo desafío, esta vez en forma de instrumento, de herramienta correcta que puede facilitar las cosas. Me refiero a la inteligencia artificial, cuya irrupción está llamada a ejercer un antes y un después en lo que se refiere a nuestro sistema de usos y costumbres, es decir, a nuestra cultura. Ya en los últimos años hemos venido asistiendo a una masiva relación con el mundo tecnológico sin valorar de manera adecuada lo que tenemos. Los adelantos tecnológicos, el empequeñecimiento de los chips han permitido el procesamiento de mayor cantidad de información cada vez más. Hoy día la producción de chips es un tema geopolítico clave. Es el caso de Taiwán, que produce la mayor cantidad de chips en el mundo y del cual dependen países como Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, en la generación de chips. Y a su vez Taiwán depende de Holanda, en donde está la maquinaria, la empresa, que hace que los chips cada vez sean más diminutos, que sean endiabladamente pequeños, y que a su vez, al poder contener una mayor cantidad de circuitos en su pequeñez,
cuestión que es contradictoria, pero que es la realidad, pueden hacer una mayor transferencia de datos, con lo cual la velocidad de generar información se multiplica. Bueno, hoy en día los adelantos tecnológicos son los que mandan. Cada vez hay necesidad de mayor cantidad de información y que sea mucho más oportuna. Y esto hace que el adelanto tecnológico, la forma como se va desarrollando la tecnología, cada vez esté más al alcance de la mano de cualquier persona, mientras antes estaba reservada solo a los más altos funcionarios. A manera de reflexión, les podría decir que en lo que se refiere al manejo de información y determinadas aplicaciones de localización, ubicación, captura de datos, filmación, comunicación instantánea, hoy cualquier ser humano tiene la misma potencia en estas facilidades de captura de datos y aplicaciones que la que tenía el presidente Obama al inicio de su mandato. Lo que hace pocos años estaba reservado al hombre más poderoso del mundo, hoy está a la mano, en cuanto a instrumentos y herramientas se refiere, de cualquier niño o adolescente. Hace 15 años, Obama tenía el privilegio de poder saber en tiempo real su ubicación, en tiempo real una serie de datos, comunicarse de manera instantánea. Hoy todo eso lo puede hacer cualquier adolescente con un smartphone. Lo desconcertante es que esa potencia de información es desaprovechada porque ignoramos lo que podemos hacer, lo que podemos conseguir, lo que podríamos lograr si utilizáramos correctamente el potencial que cada uno de nosotros puede hallar o tener tan solo en su smartphone. Lo ideal sería que lo aprovecháramos al máximo, pero para eso se requiere de un buen soporte educativo. El uso que le damos a nuestro smartphone, según algunas estadísticas, se limita al acceso a medios de comunicación y redes sociales, mayoritariamente. El resto del tiempo se dedica a atender llamadas o capturar imágenes, es decir, tomar fotos. En la práctica, un desperdicio. Convivir con estas aplicaciones tan complejas, pero tan al alcance de las manos, nos llevó a pasar por alto su importancia. Es así que de un momento a otro, literalmente, llegó a nuestros dispositivos la inteligencia artificial. Y de inmediato se generó toda una revolución basada en las experiencias que tenían los usuarios sobre la base de su uso cotidiano. Su acceso fácil a través de cualquier tipo de móvil y lo amigable del sistema que permitía que cualquier persona con mínimos niveles de familiaridad pueda hacer con un dispositivo todo aquello que permitió que se transformara en un boom. En muy corto tiempo, en todo el planeta, surgieron recomendaciones sobre su uso y artículos sobre su muy amplia versatilidad. Los jóvenes, que como he dicho, es un segmento clave en la adopción de cualquier tipo de tecnología, de inmediato la hicieron suya, sobre todo en el mundo académico, y su difusión se extendió a niveles inimaginables, a tal punto que los principales representantes de las empresas digitales o .com, empezando por el señor Elon Musk o Bill Gates, tuvieron que firmar una carta conjunta pidiendo un alto en el camino para poder diseñar los protocolos que permitan un uso adecuado de la inteligencia artificial. Habían señales que podían apuntar a que un mal uso de la inteligencia artificial sea aprovechado por gente de escasa ética o simplemente la delincuencia organizada. Reproducir la voz de personas, es decir, clonaciones de voz, a partir de pequeños diálogos tomados de la red, sirvieron para que algunos delincuentes extorsionaran a sus víctimas. Era tan solo una señal de todo lo bueno que se podría hacer y también de los perjuicios que se podrían causar. Es que el tema fundamentalmente, cuando hablamos de avance tecnológico, es moral. Siempre ha habido una distancia entre el avance tecnológico y los límites éticos y morales. La regulación, la normatividad, las directivas, las leyes,
siempre han estado por detrás del avance tecnológico. Este último siempre marcha mucho más rápido. Uno de los ejemplos más usados tiene que ver con la manipulación genética o la clonación. El ser humano ha logrado clonar una serie de especies vivas, hacer experimentos con nuestra propia especie, sería lo natural, lo lógico, sería el siguiente paso. En la teoría, se podría llegar a clonar un ser humano muy parecido a cada uno de nosotros. La evidencia, la ciencia nos señala que ya una inmensa mayoría de animales han sido clonados, con bastante éxito. Y la ingeniería genética está avanzando a pasos realmente agigantados. Podríamos generar un clon, pero tenemos que plantearnos diversas preguntas. ¿Ese clon tendría derechos? ¿Nosotros tenemos derecho a utilizar los órganos de ese clon en beneficio propio? Si necesitamos un corazón, ¿le quitamos el corazón al clon? Si necesitamos un pulmón, un hígado, un riñón, ¿podemos hacerlo graciosamente? ¿El clon es un ser humano? Son preguntas que surgen como consecuencia del avance de la ciencia y que ante la duda, ante la falta de acuerdo, ante todo aquello que genera en el debate científico, pero sobre todo moral y ético, han hecho que se detenga para evitar que la humanidad sienta vergüenza por algún tipo de manejo indebido. Plantearnos las preguntas que acabo de mencionar suena terrible, pero es importante hacerlo. Son limitaciones de índole moral que tienen que estar en el debate de las ideas, pues de lo contrario podría haber penosas consecuencias. Volviendo al tema de la inteligencia artificial como núcleo de esta charla, les diría que no es otra cosa que la gran acumulación de datos que responden a diversas situaciones sobre la base del análisis y el aprendizaje. Se requieren en la práctica, tres elementos fundamentales: datos, sistemas computacionales y algoritmos. Los datos, unidos y analizados, construyen información. Los sistemas computacionales, aquellas máquinas maravillosas con los chips más pequeños, procesan esa información. Y los algoritmos es el alma, es el diseño de la ecuación justa, necesaria, exacta, que permite que nosotros manejemos ese procesamiento de información y construyamos aquellos elementos que requieren los usuarios. En la práctica, de manera simple, ya convivimos con ellos desde hace un tiempo, en los sistemas de detección de rostro, en Facebook, por ejemplo, o en los asistentes virtuales de voz como Siri en Apple o Alexa en Google. También está presente en el software de traducción y de aprendizaje de idiomas. En la práctica, cada vez se masifica más. Los expertos señalan que hay dos tipos de inteligencia artificial. Según el filósofo Karim Jebari, hay una inteligencia artificial débil o especializada con la que nos hemos acostumbrado a convivir. Es la que nos recomienda, según nuestros gustos, series o películas en Netflix, Prime o HBO, o en cualquier plataforma de streaming. Es la que autocompleta nuestras búsquedas de información en Google. Es la que nos orienta en las traducciones en línea, la que reconoce nuestro rostro en el iPhone o la que conversa con nosotros sobre los problemas del Perú o la existencia de Dios en el chat GPT. Por otro lado tenemos la inteligencia artificial fuerte o general, una mente tan inteligente como la humana, con las inmensas ventajas de ser digital, es decir, con una capacidad incalculable de aprender y replicarse a una velocidad vertiginosa. Esta inteligencia artificial fuerte puede hacer infinidad de cosas. Ese poder hacer infinidad de cosas es lo que ha llevado a que se discuta sobre si va a haber un gran problema en el futuro de nosotros.
¿En qué manos estará nuestro destino? Eso ha generado cierto nivel de aversión hacia la inteligencia artificial. Por otro lado, si definimos la cultura como aquel sistema que tiene que ver con nuestros usos y costumbres y la forma, cómo se manifiestan en las artes, llámese esta música, escultura, pintura, literatura, teatro, danza, la propia arquitectura que está dentro de las bellas artes. Bueno, el cine, ¿no? El séptimo arte. Podemos asegurar que en todas ellas, sin excepción, ya hay presencia de la inteligencia artificial. Desde el diseño de un nuevo edificio en cualquier lugar del mundo, hasta esculturas o pinturas que se muestran en exhibición, ya es usual ver a este tipo de pinturas o esculturas hechas por inteligencia artificial. Es usual verlas en los museos de arte modernos y ocupando un lugar preferencial. Es decir, la inteligencia artificial ya tiene participación en estos momentos en el proceso creativo. Entonces, allí planteamos una primera pregunta. Si la inteligencia artificial es creada por el hombre, ¿acaso lo que haga la inteligencia artificial no seguirá siendo criatura del hombre? Allí ya existe una distinción. Pongamos, por ejemplo, a los pinceles que utiliza un pintor. Esos también son instrumentos creados por el hombre, pero están bajo el dominio de un ser humano. La obra pictórica de calidad, obra maestra o no, es producto del movimiento que un ser humano da a los pinceles. Piensa primero el ser humano, lo expresa a través de sus movimientos y crea la obra de arte. En el caso de la inteligencia artificial no es así. En este caso es una herramienta tecnológica, es también diseñada por el hombre, pero tiene libertad de acción, por llamarla de alguna manera. Es decir, si hay una creación artística, esto es por la forma como decidió hacerla la inteligencia artificial sobre la base de su alimentación y retroalimentación, expresándolo de alguna manera. Es por eso que nos sorprende cuando le pedimos al chat GPT que nos haga una poesía con algunas palabras o algunos temas que le planteamos o que escriba un ensayo sobre un tópico determinado. La inteligencia artificial tiene libertad de acción para poder hacer el poema, el ensayo que le hemos pedido. Al tener libertad de acción, su irrupción en el mundo académico ha sido espeluznante. Un alumno podría tomar como propio un ensayo hecho en chat GPT y presentarlo. Si uno los pasa por el software de comprobación de plagio Turnitin, por ejemplo, este va a decir de que no hay ningún tipo de plagio. ¿Por qué? Porque es una creación de la inteligencia artificial. Por lo tanto, pasará los controles informáticos sin ningún problema, con lo cual ya estamos en presencia de una situación incómoda, por decirlo menos. Un trabajo que no tiene componentes de imitación, un trabajo que puede pasar por aceptable, pero que sin embargo no es propiedad intelectual de la persona que lo ha hecho. Pues se podría decir, porque hay algunos especialistas que así lo señalan, que el ser humano sí tendría cierta incidencia en ese ensayo, en esa poesía que se hizo a partir de la selección de palabras o temas que hace. Está bien, pero en el fondo esa es una participación general, lo genérico, lo específico, lo notable, se da ya en la expresión de la poesía o de la narrativa, y ahí actúa el chat GPT o la inteligencia artificial de manera realmente impresionante. Se habla inclusive en estos días que ya algunos discursos parlamentarios o de políticos en general tienen una primera versión hecha por inteligencia artificial. Le está facilitando, de hecho, la vida a muchas personas. Sin embargo, contra lo que piensan algunos críticos de esa inteligencia artificial, este tema vinculado al uso masivo de datos
y a la propia inteligencia artificial no es nuevo. De hecho, en la exposición Hyperhuman del Museo de Tecnología de Estocolmo, en el ingreso hay una serie de preguntas que dejan atónitos a los visitantes porque ya les plantean interrogantes sobre lo que va a venir, lo que se va a venir en el mundo. Estas preguntas, que no son extrañas, son lógicas, generan pues una suerte de conmoción en el visitante cuando se enfrenta a ellos. Preguntas como, ¿te implantarías un chip en el cerebro para ser más listo? ¿Dejarías a tu madre anciana o a tu bebé recién nacido al cuidado de un robot? ¿Dejarías que un juez robot programado con inteligencia artificial para ser imparcial determine tu destino o tenga la palabra final en un juzgado? Ese mismo juez, ese mismo robot, ¿debería tener algún tipo de derecho? ¿Podría un robot programado con miles de casos ser profesor de un determinado curso en una universidad? ¿Enfrentarse a los alumnos, hacerles preguntas, recibir respuestas, utilizar el método socrático, qué sé yo? ¿Podría un robot hacer eso? ¿Transferirías tus gustos o tu propia alma a la nube, ¿no? Allí donde todo se deposita, para guardarla para el futuro? Luego de leer esas preguntas, que he puesto algunos ejemplos, los asistentes tienen que colocar su mano entre un sí o un no, pero lo más llamativo es el nivel de desconcierto que se muestra en los asistentes. En otras palabras, hablando coloquialmente, la cara que ponen al leer las preguntas que están planteadas en diversos idiomas. Son desafíos del futuro, preguntas lógicas. ¿Te casarías con un robot? ¿Tiene derechos el robot? ¿Aceptarías los consejos para una crisis matrimonial de la inteligencia artificial? No, o sea, son preguntas lógicas, pero que ya se planteaban hace tiempo en relación a lo que estaba acercándose rápidamente con el manejo de datos. Pero no es el único antecedente que quiero mencionar, porque mucha gente piensa que todo lo que estamos viviendo es absolutamente nuevo y más bien es consecuencia de lo que hemos estado pasando en los últimos años y obviamente se ha acelerado con la pandemia. Ese otro antecedente que yo creo que debe mencionarse, lo hago porque tiene una carga dramática. Es la frase que Claude Shannon, padre del bit y de la teoría de la información, soltó en el año 2001. ¿Qué dijo Claude Shannon? Visualizo un momento en el que seremos para los robots lo que los perros son hoy para los humanos. Y yo apuesto por las máquinas. Bueno, contundente la frase. Aún no estamos allí, pero cualquier cosa puede pasar en el mundo de lo posible. Es que vivimos un momento en el cual realmente debe haber algo para que un conjunto de personalidades de primer nivel como Elon Musk, Yuval Noah Harari, firmaran una carta abierta solicitando una regulación ante modelos que son impredecibles. Es que una de las preocupaciones más difundidas en relación a la inteligencia artificial tiene que ver con que ésta se disemine de manera incontrolable y tome el control de nuestros destinos. Sobre el particular, los principales científicos señalan que eso va a ser muy difícil que suceda y que la humanidad va a seguir teniendo el comando, va a estar al mando y que en realidad el haber hecho una carta y el plantear una serie de regulaciones tiene que ver con otras cosas, ¿no? Fundamentalmente con seguir teniendo la sensación de que todo lo vamos a tener bajo control. El solo hecho de regular, de plantear ese tipo de discusión, nos va a llevar a la sensación de que el ser humano puede ponerle coto al asunto y recordar que al final todo está bajo nuestro control. Si alguien no lo cree o duda de lo que acabo de señalar,
para tranquilidad de nuestra especie, del ser humano, yo creo que es bueno recordar que ya hay una serie de tecnologías que han sido reguladas en su uso y que muchos realmente avances tecnológicos han sido detenidos cuando la humanidad ha querido. Tenemos el caso de los alimentos transgénicos, la clonación, la energía nuclear. Cuando ha surgido la duda o se ha comprobado que algún tipo de tecnología está haciendo daño, pues ha llegado la regulación. ¿De mano de quién? De la política, para poner límites o prohibiciones al asunto. Es la política la que tiene que hacer el trabajo. ¿Ha sucedido antes? Bueno, tiene que suceder después. La inteligencia artificial se ha presentado ya en plataformas como Spotify, en la cual se han exigido derechos por producciones creadas bajo inteligencia artificial. Ha sorprendido al mundo. Han salido noticias en las cuales la gente disfrutaba de espacios musicales sin saber que todos ellos habían sido creados por inteligencia artificial. Se empezó a cobrar derechos y el autor no era otra cosa que inteligencia artificial administrada por diversas personas. O sea, es un hecho concreto que ya se viene dando. Hay duetos en los cuales personalidades del mundo del violín o del cello trabajan en paralelo con expresiones artísticas que surgen de la inteligencia artificial. Hay ensayos de estos mismos violinistas o chelistas que se cruzan con lo que vendría a ser la ejecución perfecta que hace la inteligencia artificial. E inclusive se dice que si un artista graba en un estudio una determinada pieza musical, esta va a ser confrontada con lo que dice la inteligencia artificial y esta va a señalar a través de una expresión musical, la misma ejecución. Supongamos que un pianista de renombre toca un concierto para piano de Mozart, de Beethoven, y luego lo ejecuta la inteligencia artificial a través de los robots existentes y este último sale mejor, pues se adoptará el último, ¿no? Esa es la discusión que viene haciendo, pero ¿quién es al final el que dice quién es mejor? Que aquí el núcleo del asunto. Un jurado, ¿y el jurado de quiénes es? ¿Por quiénes está conformado? Por seres humanos. Es que ahí está el aspecto de la sensibilidad, de algo que ya se viene dando no solo en el universo musical. Hace poco, la revista Semana de Colombia sacó una nota, no burlándose, sino llamando la atención sobre un concurso de belleza que ellos habían regentado, planteado, expuesto a la opinión pública, en la cual le pedían a la opinión pública que votaran por 10 señoritas. Señoritas entre comillas, y entenderán por qué. De las 10 señoritas, 5 eran personas de carne y hueso y 5 eran expresiones de belleza femenina creadas por la inteligencia artificial, que se comunicaban con el público, les planteaban un diálogo, conversaban con él. Si el público les preguntaba cuál es tu hobby, ellas contestaban, cosas así por el estilo. Adivinen quién ganó. Los primeros lugares estuvieron ocupados por los modelos diseñados en la inteligencia artificial. Obviamente no se trataba de un concurso de renombre, sino un concurso de la revista para probar de qué manera el ser humano puede caer en este tipo de artificios. Es una cuestión realmente preocupante, ¿no? Lo que viene sucediendo. Preocupante en el sentido de que en muy corto tiempo no se va a saber cuál es la verdad y cuál es la mentira. Por eso yo creo que sí, no podemos dejar de lado esa iniciativa de regular,
Porque una de las cosas que se ha determinado en el chat GPT es que si le hacemos una pregunta determinada y el chat GPT de inteligencia artificial nos contesta con algo que nosotros consideramos que es incorrecto, el chat GPT es capaz de fabricarse el argumento e inclusive, más que el chat GPT, la inteligencia artificial, inclusive la página web necesaria para sustentar lo que está diciendo, con lo cual en muy corto tiempo no vamos a saber qué es verdad o qué es mentira. Llegando de nuevo al campo de la música, que es uno de los campos por excelencia de la sensibilidad humana, pues esta puede llegar a niveles inimaginables, ¿no? En las creaciones que todos hemos podido disfrutar. Es válido hacernos preguntas como esta. ¿Qué se puede crear a partir de un modelo de inteligencia artificial que se nutra, que se alimente solo de composiciones, por ejemplo, de Beethoven, Haydn, Mozart, ¿no? Por hablar de los clásicos y no retroceder un poco más a los barrocos? Bueno, aunque Haydn está en el límite entre ambos. Pero ¿qué podría salir de ellos? ¿Podría surgir algo catalogado como monumental, bellísimo, excelso? Bueno, en un mundo donde las partituras falsas están abundando, también las pinturas apócrifas, algún estafador podría hacer pasar como la composición inédita de un genio algo que ha nacido en un laboratorio, a escondidas. Podría ser posible. Lo lamentable es que en estos momentos, al menos, sin regulación, lo hecho por la inteligencia artificial va a ser muy difícil de detectar. En un mundo como el musical, en el que repetimos la sensibilidad, la sensación, la emoción que nos despierta escuchar, por ejemplo, la novena sinfonía de Beethoven o la séptima, o Júpiter, ¿no?, de Mozart, tiene que ver con la admiración a la vida, a la trayectoria, la gestualidad, la forma de expresarse de su autor. Lo que quiero decir es que cuando admiramos una determinada composición musical, también admiramos a su compositor, su trayectoria, su biografía, nos identificamos con él. Y eso obviamente genera una aureola, un sentimiento de admiración que creo yo no sería el mismo si es que sabemos que ha sido creada por la inteligencia artificial. Por otro lado, recuerdo, ¿no?, hace poco leía también una revista especializada que en una sala del Instituto de Estudios del Futuro en Estocolmo, Suecia, un científico, Robin Johnson, conectaba a una bailarina de élite, real, un ser humano, a un entorno de realidad virtual donde ella daba la pauta para un desenvolvimiento de danza entre esos dos mundos. Ese esquema era parte de un proyecto en el que se involucraban danza y tecnología para que bailarines y público interactuaran en una pista digital a través, obviamente, de esta máquina. También se interactuaba en este proyecto con un robot danzante, ante lo cual se le preguntó a este científico, bueno, cómo le iba con la señorita real que danzaba y el robot danzante. ¿Y saben lo que contestó Robin Johnson? En relación al robot, en realidad me siento bastante frustrado. Los bailarines, hombres, mujeres, obedecen a la primera. En el caso del robot, no me hace caso o peor aún, me hace caso pero lo hace equivocadamente si no encuentro el prompt adecuado, es decir, la instrucción, la orden adecuada, que es otro de los problemas que existen, y me permito recordar lo que he señalado hace unos minutos. Ese maravilloso rectángulo que todos vemos en nuestros dispositivos, en las computadoras, llamado Google, en el cual colocamos unas cuantas palabras para buscar información, no nos serviría de nada, así, de nada, si colocamos las palabras equivocadas. Nos daría información equívoca. Igual,
el robot tiene dificultades para ejecutar lo que quiere. En este caso, el científico Robin Johnson, porque Robin Johnson les da la pauta equivocada, el prompt equivocado. Hoy en día están haciendo la ingeniería de participación, sobre todo en algunas empresas. La ingeniería participativa es aquella en la cual el especialista es una persona notable en dar prompts, la información precisa, para que el robot, la inteligencia artificial, actúe según lo que queremos. Entonces ahí ya estamos viendo otra dificultad, ¿no?, que le sucede a este científico cuando estamos hablando de lo que podría acontecer si es que plantea la orden equivocada. Lo que va a suceder es que si damos órdenes equivocadas, se va a repetir ese principio universal de la informática. Si entra basura, saldrá basura. Si el prompt es equivocado, obviamente lo que haga el robot será equivocado, o por lo menos no nos va a satisfacer. Lo mismo está pasando en el ChatGPT. Si no colocamos las órdenes precisas, no ayudaremos a que la respuesta sea la que queremos en el ambiente de la inteligencia artificial. Es lo que señalaba en Google. Ahora, ¿cómo llenamos ese vacío? Con la educación. Yo se lo digo a mis alumnos permanentemente en las universidades donde enseño. Aprendamos a utilizar Google. En el caso de Google, las palabras adecuadas nos permiten llegar a la información adecuada. En el caso del ChatGPT, lo bonito, lo artístico, si queremos llamar así, es que si deseamos, no colocamos palabras, sino podemos utilizar al ChatGPT semánticamente, ni siquiera narrativamente, semánticamente, para poder llegar a la fuente de una información. Por ejemplo, que yo coloque en el ChatGPT, quiero información respecto al autor de la teoría de la dinámica de sistemas. No me acuerdo quién es el autor, pero quiero información de él, ¿no? Me acuerdo que es el autor de dinámica de sistemas, pero no sé quién es. Lo coloco así semánticamente y el ChatGPT me va a decir Stephen Jay, el que sea, según el planteamiento que haga yo de la pregunta. Entonces es por eso que se ha creado lo que se conoce como la ingeniería participativa, para que haya especialistas en poder orientar, utilicemos ese verbo, orientar a la inteligencia artificial para que nos dé la mejor de sus respuestas. Ese tema, sin ninguna duda, recién está empezando. Recién está empezando y todavía va a haber mucho que hablar sobre el particular. Lo dramático de nuestro país, y no solamente del nuestro, tengo entendido que en gran cantidad de países, es que por el momento se está utilizando mucho en el ámbito educativo. Definitivamente, cuando tengamos mayor procesamiento de datos, la inteligencia artificial abunde en mayor cantidad de información y sobre todo de retroalimentación, las posibilidades de un mejor manejo serán inimaginables, de mejores resultados. Sin embargo, en el interín, incorporar inteligencia artificial en un robot ya es un cóctel explosivo, que no sabemos cómo va a funcionar. Son tecnologías convergentes. Y se dice, ¿qué pasará cuando al robot le incorporemos inteligencia artificial en un contexto de informática cuántica? Es decir, una informática N veces superior a la que tenemos hoy en día en términos de velocidad y manejo de datos. El ser humano tiene limitaciones porque tiene un número limitado de neuronas para los procesos de pensar. La inteligencia artificial, con los componentes digitales que puede manejar, tiene una ventaja en ese procesamiento de datos
en millones de veces más, y no exagero, en millones de veces más. Puede inferir una gran cantidad de resultados en menor tiempo. Entonces, se presume de que en algún momento se podría dominar a la humanidad. Hace unos instantes señalaba de que si nosotros en algún momento vamos a tener acceso a una composición musical excelsa, ¿no?, del nivel de las creaciones de Tchaikovsky, Beethoven, Mozart, Haydn, Mahler, no quien sea, alguno de estos genios, Bach, vamos a tener oportunidad de escuchar algo genial. En un principio, saber que viene de la inteligencia artificial nos puede limitar en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Está bien, pero ¿qué es lo que dice el MIT? ¿Qué es lo que dicen los científicos que están metidos en esto? Va a llegar el momento en que nos vamos a acostumbrar. Va a llegar el momento, el tiempo, en que los sentimientos se van a convertir en uniformes. En uno de estos chats, de estos podcasts, sobre todo del MIT, se menciona que llegará el día en que habrá millones de parejas de humanos casados con robots hechos a la medida del gusto del casante, y que eso se verá como algo normal. ¿Se imaginan? De eso ya se está hablando en esos podcasts del MIT. Llegará el día en que un hombre, una mujer, se casarán con un robot. Aún más, ya hay noticias de que hay robots que sienten, que palpan, que se estimulan en base al contacto. Entonces habrá robots que podrán desarrollar sentimientos de reciprocidad, y la mente humana se acostumbrará a convivir con un robot que en materia de sensaciones, de comportamiento, de voz, de gestualidad, es muy similar al ser humano. Y los matrimonios no serán uno o dos, no serán excepcionales, sino serán millones, hechos a la medida del gusto de las personas, y esto se verá como algo normal. Ante estas preguntas, que son complejas y válidas, es importante plantearnos qué estamos haciendo hoy para prepararnos para ese futuro que se viene. Este programa, en ese sentido, intenta hacer un aporte inicial, pequeño, limitado, a esa discusión que necesitamos. La humanidad está ya dentro de una revolución cuyos resultados no sabemos. Si no empezamos a tratar este tema con la profundidad que se merece, el Perú quedará al margen, y no solamente podremos llegar a ser dominados por la inteligencia artificial o sus hijos, sino por otros países que ya han decidido hacer de esta un instrumento estratégico para el Estado. Israel, Colombia, la Unión Europea, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, han decidido invertir mucho en inteligencia artificial y están creando institutos especializados de inteligencia artificial. En nuestro país, la mediocridad existente, sobre todo en el ámbito de la política, de la élite, no en toda la élite, pero sí en un grueso sector, hace que temas como estos ni siquiera se estén tratando a pesar de la importancia que tienen. Espero que lo planteado en esta charla, en esta especie de conferencia, sirva de estímulo para ingresar en el terreno del estudio de la inteligencia artificial. No solamente nos lo agradeceremos, sino que nuestros compatriotas también. Muchas gracias. Mi nombre es Juan Chaput. Ha sido un placer compartir estos minutos con ustedes
en esta, la radio por excelencia de la cultura, Filarmonía. Muchas gracias.